Dios. En el nombre de Jesús nosotros rechazamos todo aquello que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y, Señor, atamos todo espíritu de error y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo, bendito Dios. Para tu gloria, para tu alabanza, Señor. Gracias, Dios amado. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Lo bien, eh? Listo. Así vuelve. Gracias, María. Bueno, buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Dígale al que está al lado. ¿Y cómo me acomodo esto con corbata, mano? ¿Está en la corbata? Bueno, la corbata. ¿Cómo están? ¿Bien? Dígale al que está al lado la alegría que le da de verlo. Dígale que está contento de ver al que está al lado, amén. Bueno, sean bienvenidos todos, amén. Vamos a la palabra del Señor. Gracias, Ramirito. Bueno, es hora de poner atención, no es hora de dibujos, de poner atención, ¿vale? Bueno, vamos a la palabra, amén. Romanos capítulo 7, amén. Romanos capítulo 7. Ubíquese. Bueno, vamos a mirar desde el 6, amén. Yo me pongo mis lentes. Romanos 7, 6. Bueno, ¿lo tenemos? Bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 7, 6. ¿Lo tiene? ¿Sí? ¿Sí, hijo? ¿Ya lo encontraste? Bueno, 7, 6. Dice lo siguiente. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Paremos ahí. Hay una cosa que dice el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro en algún punto dice, entender al apóstol Pablo es algo complejo. Ahora, las cosas que habla Pablo en la palabra son cosas que invitan a la profundidad. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Las cosas de la palabra invitan a que ahondemos. Amén. Cuando usted hace una exploración y descubre que hay oro, digamos, en un lugar, usted tiene que ponerse a profundizar en eso, ¿o no? Una mina tiende con el tiempo ¿a qué? A ahondarse, ¿cierto? Imagínense minas que comienzan en las faldas de una montaña y después de los años hay 700, 800, 900 kilómetro y medio profundizado. Porque comienzan a encontrar y siguen encontrando y encontrando y encontrando y encontrando tesoros, amén. Eso es la palabra. Entonces, cuando uno lee al apóstol Pablo, uno nota el esfuerzo que él hace para darle a entender a los que reciben el mensaje lo que él
en la presencia de Dios, caminando con Dios a descubierto. Amén. Ahora, usted lee capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Romanos y usted trata como de enredarse. Porque él habla de la ley. ¿Sí? Y pareciera, por eso él aclara aquí, por eso él aclara. ¿Él por qué dice esto de, miren, el versículo 7, ¿por qué dice esto él? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿Por qué pregunta él eso? Porque da la impresión de que la ley es mala. Amén. Da la impresión de que la ley es mala. Ahora, quiero que partamos de una reflexión que hemos hecho en otros domingos. ¿Se acuerdan que hacíamos la pregunta hace un mes, 2 meses, acerca de qué tan difícil es ser cristiano? Que la mayoría dijeron, pastor, difícil. Entonces aquí desarrollamos el tema y lo analizamos desde varios ángulos, amén. Un ángulo puede ser, y lo mirábamos también en ese momento, que la dificultad de ser cristiano puede ser vista por la cantidad de persecución que uno recibe como cristiano. Entonces decíamos que usted hoy, si quisiera, usted coge un butaquito y se para allá en el Parque Santander, ¿cierto? Uno pasa por el Parque Santander y está la persona que canta vallenato, que canta rancheras, que vende escapularios. Usted ve el cubículo de los testigos de Jehová. Y hay libertad para esas cosas. Entonces usted puede, si usted quisiera mañana, usted se va bien arregladito en la mañana, se compra un buen butaquito y se para ya con su megáfono a predicar la palabra. ¿Quién se lo impide? En Colombia, aquí en Neiva, ¿quién se lo impide? Nadie, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para nosotros no es difícil. Lo que le gana a la gente es la pena. Uy, no, qué vergüenza. ¿Qué dirán los Perdomo, los Lara? ¿Cierto? ¿Qué dirán los Casanova? ¿Qué pensarán de mí? No insultar. ¿Quién lo va a insultar a uno por eso? El qué dirán. Aquí en Neiva el problema no es si uno lo insultan. No, aquí uno no lo insultan. El gran problema es el qué dirán. Uy, allá había, ¿usted sabe quién vi? A Don Elkin. ¿Dónde lo vio? Allá en el Parque Santander. ¿Que lo viera? Allá vi Luis Humberto. ¡Oh! No puede ser. Se enloqueció Luis Humberto. ¿Sí? Allá, ¿usted sabe quién estaba allá? El hijo de Eliseo, Pacho Gómez. Jodas. Debe estar ya sufriendo de demencia senil. ¿Usted cree que en Neiva no dicen eso? Ese es el problema. No, el problema no es si lo insultan. Porque de hecho la gente acá es, más que insultar, la gente acá es hipócrita. Le dicen a usted, ¡oh! Marinita, preciosa, linda, como está, y de sus espaldas hablan mal de usted. ¿Eso se ve acá o no se ve acá? Se ve acá, hay mucho, así es alto, aquí en Neiva. Entonces, en esa parte nosotros no tenemos una dificultad. Ahora, ¿cómo se vive ya la parte de obedecer a Dios, de ser santo? Desde ahí podríamos evaluar que eso puede ser difícil. Ahora, y nos podríamos poner de acuerdo con el apóstol Pablo cuando dice que la ley es dura. Ahora, meditemos en esto, ¿no? Porque el apóstol Pablo está diciendo que la ley fue hecha para desnudar el pecado. ¿Sí? La ley fue hecha para decir, él habla de la codicia. Seguramente el apóstol Pablo tenía problemas con la codicia en su antigua vida. Entonces dice que la ley le dijo, usted es un codicioso. O la ley dice, no codiciarás, y él descubre que es codicioso. Entonces, devolvámonos un poquito los siglos atrás, ¿no? Está el pueblo de Israel, fruto de la promesa, pongan atención, fruto de la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no? Voy a sacar de ti una nación poderosa. ¿Se cumplió con Abraham? No. Nació Isaac. Isaac tuvo a Jacob. En Jacob se cumple eso. Dios le cambia su nombre a Jacob por Israel, ¿cierto? Tiene 12 hijos y de esas 12 tribus, esos hijos se convirtieron en tribus, Dios conforma el pueblo de Israel hasta el día de hoy.
para este ser israelita, judío, tiene que venir de alguna de esas 12 tribus. Sobre todo en el área consanguínea. Y después después se convirtieron en esclavos, ¿no? Después de José, Jacob, cambian de faraón, aparece un faraón hostil y los tiene 4 siglos el imperio egipcio de esclavos. Donde aprendieron a trabajar duro, a ganar poco, a comer mal, se acostumbraron a los látigos, al vituperio, a una vida ignominiosa, y fuera de eso no tenían ni idea de Dios, y lo único que habían aprendido, aparte del maltrato, fueron las costumbres egipcias, ¿cierto? ¿Y a quiénes aprendieron a adorar? A los dioses egipcios. Pero había una promesa, ¿cierto? Dios hizo una promesa y Dios cumple sus promesas y sus pactos. Entonces le dijo a Moisés, escoge a Moisés, miembro de la tribu de Leví, y le dice, Moisés, tiene que ir a Egipto a liberar a mi pueblo, ¿cierto? Entonces lo saca de allá, usted ya conoce la historia, confrontación con Faraón, 10 plagas, la última de ellas aniquilante, todos los primogénitos de Egipto murieron, desde el hijo mayor de Faraón hasta los primogénitos de los animales. Faraón se rinde, los deja salir, van al desierto, antes el Faraón los persigue hasta el Mar Rojo, ahí sepultado el ejército de Faraón y quedan en el desierto. Dios, perfecto, necesitaba empezar a alinear a ese pueblo. Dios tenía que crearle contornos, Dios tenía que crearle límites y tenía que desegiptizar, por decirlo así, quitarles el Egipto del corazón a los israelitas. Y es ahí donde cobra importancia la ley. Esa ley que Dios escribe en piedra y se la entrega a Moisés. ¿Cuántos preceptos tenía la ley? O tiene todavía, porque la ley la estudian hoy en las sinagogas. ¿Cierto que sí? Allá en las sinagogas, los rabinos, la cultura rabínica que apareció invasión, post imperio macedónico, ahí aparecen desde ese tiempo se estudian las escrituras en las sinagogas, que están basadas en 2 textos muy importantes. ¿Sí? O 3 textos importantes. La Torá, la ley escrita, la Mishnah, la ley oral y todo lo que tiene que ver con los profetas. Eso es lo que se estudia en las sinagogas. Entonces, hoy está vigente esa ley, para los judíos está vigente, ¿cierto? Ahora, esa ley, dice el apóstol Pablo, desnudó el pecado. Y también hizo aparecer otro problema. Escuchen esto. Y fue la incapacidad del hombre de cumplir con esa ley. Díganle que está al lado, el hombre no pudo cumplir esa ley. Hoy siguen tratando de cumplir esa ley, pero no la pueden cumplir. Y hay que agregarle un ítem o una situación más gravosa, y es que hay un principio de la ley que dice que si usted viola una de las leyes, por pequeña que sea, es como si violentara toda la ley. Imagínese eso. Es como decir que usted tiene una ley en su casa, que usted ha tratado de cumplir a cabalidad, pero como no le puso tranca a la puerta, ya no cumplió con la ley, se rompió toda. Imagínese eso. ¿Cómo hace uno para vivir en eso? ¿Cómo hace uno para vivir en eso? Imposible. Se volvió imposible. Pero ahí es donde resalta, y lo miraremos, lo que la palabra dice. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora, aquí el apóstol Pablo dice, y tenemos que partir de allí, dice allí en el versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice él. O sea, cuando él dice en ninguna manera, está diciendo todo lo contrario.
la ley es santa. En otro pasaje dice, entonces la ley es mala. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Cuando el apóstol Pablo dice en ninguna manera, está diciendo todo lo contrario. La ley es buena y la ley es santa. Amén. Claro, cuando usted estudia la ley de Moisés, necesitaba tener toda una serie de preceptos que hacían parte de una práctica que ya Dios quitó. Entonces usted puede dividir la ley de Moisés entre lo moral, entre lo civil y lo sacerdotal, donde estaban los sacrificios también. ¿Qué se eliminó de esa ley cuando aparece Cristo? Todo lo que tiene que ver con sacerdocio levítico y todo lo que tiene que ver con ofrendas, holocaustos y sacrificios quedó eliminado. Todo ministerio ejercido en tabernáculo quedó eliminado, porque Dios quitó el tabernáculo. Que hemos estudiado de que a pesar de que la historia dice que los romanos fueron los que destruyeron piedra a piedra el templo, la orden, desde donde se dictó la orden de destruir el templo. ¿Quién dictó la orden de destruir el templo? Dios. Dios dijo, no más templos, porque el pueblo se enamoró del templo. Recuerda que mirábamos y los apóstoles, mira Señor, el tesoro de nuestra cultura, el tesoro de nuestra religión, el orgullo de Israel. Y el Señor dice, ¿ese es el orgullo de Israel? De eso no va a quedar nada, dice el Señor. Y dijo algo súper profético que dice, todo será derrumbado, pero en 3 días será restaurado. Quedaron locos los apóstoles. Él en esa frase hace la derogación del culto al templo y establece que nuestro cuerpo, partiendo del cuerpo de él, es lo que se convierte en templo. Entonces, ¿cuál es el templo de Dios? Hoy, su cuerpo. Amén. Ese cuerpo suyo, así pequeñito y ya viejito, es el lugar donde Dios quiere habitar. Dígale a que está al lado, en mí quiere habitar Dios. O sea, el gran sueño de Dios hoy es habitar en usted. Que es algo que trastorna a los judíos. Pero ¿cómo así? Eso es una cosa que es inconcebible. Así como para ellos es inconcebible que Dios se haya convertido en hombre, todavía hoy no pueden con eso. Un día lo entenderán, todavía hoy no lo entienden, porque todavía tienen vendas. Tampoco comprenden que Dios quiere habitar en estos templos mortales. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice, porque le acusan al Señor de violentar la ley, y el Señor dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Dejó más loco a todo el mundo. ¿Pero de qué ley está hablando? De la médula de la ley, de la área moral. Él eliminó todas esas cosas ya innecesarias y dejó lo principal. Amén. Y lo comprimió en 2 impresionantes mandamientos, que ustedes lo conocen muy bien. El primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Y con todo su corazón. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Dice, el que haga estas cosas, cumple con toda la ley. Invirtió las cosas, ¿sí ve? En la ley de Moisés, que se volvió gravosa, que se volvió incumplible. Esa ley decía, usted incumple un pequeñito mandamiento, incumple todo. Pero la ley de Cristo, la nueva, la renovada, dice, usted cumple estos 2 mandamientos, cumple toda la ley. Toda la ley. Ahora, claro, uno tiene que dimensionar lo que es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente. ¿Sí me entiende? Eso es. Y entonces podríamos volver a caer y es que eso es incumplible, pero repito,
Dios dice, Pedro lo dijo, Señor, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor le dice, Pedro, tranquilo, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. O sea, estamos hablando de que el cumplimiento de la ley, la posibilidad, la capacidad de cumplir la ley de Cristo es nada más y nada menos que un milagro. Dígale que está al lado. Dios está haciendo un milagro en mí. Dios está haciendo un milagro en mí. Amén. Dios está haciendo un milagro en mí. Amén. Dios está haciendo un milagro en mí. Usted está aquí siendo el protagonista de un milagro. Amén. Y lo vamos a seguir mirando. ¿De qué se trata ese milagro? Entonces está diciendo la ley en ninguna manera es pecado, dice. Y explica que la virtud de la ley es desnudar el pecado. Ahora, ¿hoy se aplica eso? Claro que sí. Aquí exponemos la palabra de Dios para que nosotros identifiquemos el pecado, ¿cierto? Todo lo que significa pecado es identificable por la palabra. Amén. Ahora, Dios nos la expone para que entendamos lo que es pecado. Ahora, la palabra de Dios dice que en esa exposición del pecado hay un ser que interviene no solamente para que entendamos lo que es pecado, sino para que nos convence, para que nos convenza de que nosotros éramos practicantes o somos practicantes de ese pecado. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que usted entienda la primer labor fundamental del Espíritu Santo. Es convencer de pecado. Por eso se predica la palabra. Ahora, aquí ya hay un reto, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, la letra mata. Claro, y aquí quiero hacer un paréntesis porque la mayoría de pastores insisten en que tenemos que leer exhaustivamente la palabra, lo cual es bueno, es un consejo excelente. Pero muchas veces se nos olvida aclarar que predicar la palabra necesita de un ingrediente fundamental también. Y es que la palabra se tiene que predicar con unción. ¿Quién da la unción? El Espíritu de Dios. O sea, la palabra tiene que ser predicada en la llenura del Espíritu, si quiere ser efectiva. Y esto es tan tremendo, hermano, que uno se pone a meditar. ¿Qué tan poderoso es Cristo? Cuando Cristo el Señor aparece allá en el Jordán, en tiempos de Juan el Bautista estaba predicando la palabra, ¿cierto? Desde que estaba en la barriguita, Dios le dio el Espíritu a Juan, ¿usted sabía? En ese momento en el que la visita de María a Sara, no Sara, Elizabeth, no es Sara sino Elizabeth. La visita de María a Elizabeth tenía una misión fundamental, que es la que dice la Biblia, que cuando María le habló a Elizabeth, el bebé de Elizabeth brincó. ¿Por qué? ¿Por María? No, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que estaba también en el vientre de María, llenó el vientre de Elizabeth. O sea, hubo como un bautismo a temprana edad en el fetico, en el gameto, en el embrión que tenía Elizabeth en su vientre. ¿Que era quién? Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan el Bautista creció y empezó a predicar la palabra, estaba respaldado por esa unción que tempranamente Dios le había dado. Por eso la gente, escuche esto, la gente se convencía de su pecado. Y dice la palabra que Juan bautizó a mucha gente. La gente decía bauticen, ahí estaba en el Jordán bautizando. Y en ese momento llega el Señor. Llega el Señor.
Y le dice el Señor a Juan, Juan, bautízame. Pero antes de eso, la señal que necesitaba ver Juan era que el Espíritu Santo descendiera sobre el Cordero de Dios. O sea, aquel sobre el cual el Espíritu Santo desciende, dice la palabra que ese es el Cordero de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el Señor no pudo iniciar su ministerio sin que viniera sobre él el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo era necesaria para empezar el ministerio, amén. Ahora, si el mismo Cristo, hermano, que ya lo tenía adentro, necesitó que el Espíritu Santo viniera en plenitud para iniciar el ministerio, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? ¿Quién dice amén? ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Ahora, el apóstol está diciendo, la ley se vuelve gravosa. Entonces usted empieza a leer la Biblia y usted dice, puede reflexionar como Pedro reflexionó. Señor, ¿quién entonces puede ser salvo? Dijo Pedro. Ahora, mire lo que hace Dios en revelación. Entonces, concluamos esta primera parte. ¿La ley es difícil? ¿La ley es gravosa? ¿Usted qué dice? Vamos a mirar la palabra en el Antiguo Testamento. Claro, podríamos decir en el Nuevo, viene la ley de Cristo, viene la ley del Espíritu, y entonces se vuelve más fácil. Pero miremos qué piensa la palabra de Dios. Salmo 19. Salmo 19. Devuelvo hacia allá atrásito al Salmo 19. Busque el Salmo 19. Está despistado. Salmo 19, versículo 10. Mire lo que dice. Miremos desde el 9. Perdón, desde el 8. Miren esto, dice. Los mandamientos del Señor son rectos. Entonces coincide con lo que dice Pablo, ¿no? La ley es buena y justa, ¿cierto? Dice, que alegran el corazón. Paremos ahí. Está diciendo, ese salmo lo escribió David. David está diciendo, los mandamientos de Dios son rectos. En eso coincide con Pablo, ¿cierto? Pero después dice, son alegría al corazón. Entonces, nosotros aquí estamos sacando una preconclusión diciendo la ley es gravosa, pastor. Pero el rey David está diciendo, es alegría a mi corazón. Entonces, ¿cambia la conclusión o no? La ley es alegría al corazón. ¿Usted qué dice, hermano? Pero sigamos mirando, porque puede ser una frase de pronto, una frase que se le salió al rey David. Sigue diciendo, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué está diciendo qué está queriendo decir el rey David cuando dice alumbra los ojos? ¿Se acuerdan que hay una imagen curiosa que en las películas salen? Y en las caricaturas también, cuando una persona se enamora de alguien, ¿qué le brillan? Los ojos. Eso es lo que está queriendo decir. Sí, claro, lo que la pastora dice es cierto. Viene una revelación, pero también habla de que producen un destello en mí. Como el destello del que se enamora, dice. Dice, el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos, dice. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro, dice. Y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel.
y que la que destila el panal. Oiga, está diciendo que la ley de Dios es como la miel, dice. Pero aquí tenemos que empezar a engranar. Usted es un hombre carnal, cavernícola, troglodita. Algunos dirán, no, pastor, a mí sáqueme de... No. Todos los hombres y mujeres que estuvieron separados de Dios pueden entrar dentro del rango del cavernícola, el troglodita y el salvaje. Es el hombre carnal, ¿cierto? El hombre carnal, siendo un Everest de carne, ¿a qué hora le puede parecer que la ley de Dios es buena? ¿A qué horas le puede parecer que eso es deseable? Y yo estoy aquí en mi vida sabrosa. Me pagan la quincena y yo lo primero que hago es comprarme una caja de whisky. A vivir bueno. La gente cree en el mundo, la gente carnal cree que eso es vivir bueno. Trago, mujeres, rumba, porque estamos jóvenes, hay que vivir la vida, dicen por ahí. La vida es corta, uno no se lleva nada, todos se llenan de argumentos. El ser humano se llena de justificación. Claro, a ese prototipo de hombre, ¿qué le puede parecer la ley buena, hermano? Por eso los carnales, los impíos, los necios dicen de nosotros que somos locos. Entonces, necesitamos, hermano, porque la predicación hoy se llama la llenura del Espíritu, o llenos del Espíritu. Nosotros necesitamos que desde ese punto de ignominia, de impiedad, de necedad, Dios comience a intervenir para hacer un milagro en nosotros. La soberanía de Dios, que proviene de su amor, que está inspirado en que Dios no quiere que ninguno se pierda y que Dios quiere salvar la humanidad, me dice a mí que Dios tiene que intervenir en cada faceta de la salvación. Claro, Dios respeta, hermano, nuestra decisión para ponerle equilibrio a la doctrina. Pero se necesita de una intervención en todos los niveles, en todos los niveles una intervención de Dios en inspiración. Amén. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu de Dios. No dice el que convence de pecado es la ley. Si usted predica esto sin el Espíritu Santo, lo único que va a hacer es que la gente o repudie la palabra o usted termine en una secta. Y repito, usted ve allá a los testigos de Jehová con su atalaya, pero ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Dice, porque ellos niegan la divinidad de Cristo. Dicen, Cristo no es Dios. Y el Espíritu Santo no va a andar con nadie que diga que Cristo no es Dios. Olvídese, hermano. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre Cristo, ese acto era el reconocimiento de que ese que se hizo hombre es Dios. Entonces ellos pueden sacar su atalaya, pueden sacar sus predicadores, pueden sacar toda su doctrina, pero no tiene el Espíritu Santo. Es una letra muerta y una letra que mata. Por eso la palabra dice, la letra mata, dice, pero el Espíritu vivifica. Entonces, la palabra tiene que ser predicada con el Espíritu Santo para que la gente, uno, identifique el pecado como pecado, y dos, se identifique él como pecador. Eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando usted se identifica como pecador, usted comienza a sentir lo que se llama el remordimiento, que lo lleva al arrepentimiento. Amén. Por eso está usted acá. Usted está acá porque Dios lo convenció de eso, ¿cierto que sí? Y en ese convencimiento usted afirmó su necesidad de Dios. Necesito de Dios. Eso es del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque usted puede decir, bueno, ya Dios me predicó, ahora yo aquí en mi casa, en mi vida, me voy a esforzar para cumplir la ley de Dios. Pero
Pero precisamente eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En sus fuerzas, en sus medios, en su perspectiva, a su estilo, usted le va a pasar lo que le pasó a Israel. No va a poder cumplir con la ley. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso los diferentes lograron algo con Dios en el Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios que Israel andaba en sus francachelas en el desierto y solamente había un muchacho que no se apartaba del tabernáculo. ¿Cómo se llamaba ese muchacho? Josué se llamaba. Allá los israelitas estaban midiendo calles, enamorando muchachas, perdiendo el tiempo, pero Josué ¿dónde estaba? En el tabernáculo. ¿Y quién descendía sobre el tabernáculo? La columna de fuego de Dios. O sea, Josué amaba la presencia de Dios. Y la amaba porque sabía que sin esa presencia iba a ser un israelita cualquiera, que iba a defraudar a Dios. Josué sabía que no podía apartarse de su presencia. ¿Quién dice amén? Amén. David cuando oró, porque el Salmo 51 es una oración de súplica de David el rey, hay una parte donde David le dice al Señor, Señor, devuélveme el gozo de la salvación, dice David. ¿En qué se traduce ese gozo de la salvación? La presencia de Dios en él. Se había apartado y no se había dado cuenta, hermano. Y le dice, ya convencido de su pecado, le dice, Señor, devuélveme el gozo. Esa presencia que me había acompañado, tráela otra vez a mí. Esa fue la súplica de David. Entonces eso nos hace entender que es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el que tiene que venir en mí. Me convence de pecado y me lleva, después de que me convence de pecado, lleva mi vida a que yo sea transformado, hermano. Se le devuelve a usted una imperiosidad de que el milagro de su transformación se haga realidad. Por eso usted, cuando usted entiende eso, usted ora con esfuerzo, usted ora con ganas, usted ora con súplica, Señor, cámbiame, Señor, límpiame, Señor, libérame, Señor, hazme crecer, Señor, así como oraba David, Señor, si tienes que meter hisopo en mi corazón, mételo, Señor, saca a la luz lo malo, Señor, líbrame del pecado oculto, así oraba David, así tiene que orar uno. Para que Dios diga, este quiere el milagro. Cuando usted mira, hermano, cuando usted mira el ministerio de Jesucristo, en su inmensa mayoría, hace los milagros partiendo del hecho de que la persona deseaba el milagro. ¿Cuántos años deseó el milagro la mujer del flujo de sangre? 12 años. ¿Están poniendo atención? Bueno, muy bien. Lo deseó harto, ¿cierto? Oiga, y el leproso que fue capaz de acercársele a él, ¿cuánto lo deseaba? Rompiendo cantidad de barreras y obstáculos, porque el leproso el leproso era un proscrito, hermano, un convicto de la comunidad, marginado. Dijo, no me importa, me han dicho que ese que va allí, creo que ese va allí, tiene el poder para limpiar la lepra, voy a ir a él. Es la escena donde los apóstoles se escandalizan, ¡ay, un leproso! ¡Ay, quite el leproso acá! El Señor dice, tranquilos todos, venga para acá. Le impone más, rompe todos los protocolos. Y toca lo inmundo. Y dice, sé limpio, dice el Señor. Imagínese ese milagro, hermano. Una enfermedad tan horrible como la lepra, y más en esa época porque no había ningún tipo de tratamiento. Hoy hay antibióticos y leprocomios con medicina de punta que pueden llegar y darle un estilo de vida digno a un leproso. ¿Sí? Pero en esa época no, hermano.
El leproso se podría en vida. Y el Señor lo toca partiendo del deseo de su corazón. Entonces el que desea este milagro tan impresionante de la transformación debe notarse. Señor, cámbiame. Señor, libérame. Señor, transfórmame en una nueva criatura. Entonces no se trata de religión. Eso no se trata de que, bueno, usted estaba en la iglesia católica. Ahora vamos a hacerle un tratamiento mental para que se le olvide el catecismo romano y le vamos a enseñar un nuevo catecismo. No, hermano. El cristianismo radica en que usted tiene que cambiar de naturaleza. En que usted reciba el milagro más portentoso que Dios pueda describir. Amén. De eso es lo que está hablando Pablo. De eso es lo que dice la Biblia. Él está diciendo, Dios trató, pero no se pudo, porque el hombre trató de cumplirlo en la carne, hermano. Pero Dios dijo, ante este fracaso, voy a dar a mi hijo para que ahora todo aquel que crea en él y pida el Espíritu Santo lo reciba. Por eso el Señor dice, el niño que pide a su papá un pan, no podrá recibir una piedra, dice. El hijo que le pide a su padre un pan, no podrá recibir una piedra. El hijo que le pide a un padre un pescadito, él no le va a dar un escorpión, dice. ¿Cuánto más? Yo les daré, dice el Señor, el Espíritu Santo, o el Padre les dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan. Amén. Entonces, aquí comprendemos, hermano, que su principal petición cuando usted ora es, Señor, lléname del Espíritu Santo. Que le da un aplauso al Señor. Ahora, puede que nosotros no dimensionemos las cosas en su totalidad, pero Dios no está pidiendo que todo lo entendamos. Ahora, pongan atención. La palabra de Dios dice, aquí que hay niños, dice, el reino de los cielos, para usted entrar al reino de los cielos tiene que hacerse como un niño. Como un niño, ¿cierto? ¿Cómo es un niño? ¿Cómo es un niño? ¿Cree lo que el papá le diga? Claro que sí, ¿cierto? Hay una relación, hermano, una filiación que se crea entre el niño y un papá, ¿cierto? Donde el niño desarrolla confianza. Hay un vínculo sólido, hermano, entre padre e hijo. A un punto, hermano, que el papá le dice, mi amor, eso que se llama ya Cerroneiva, eso está hecho de puro chocolate. Y un niño así chiquito que dice, ¿de verdad, papi? Claro, mi amor, usted llega y le coge una pala y levanta el pasto, está lleno de chocolate. El niño que dice. El niño dice, y hasta que no se le aclare esa verdad, el niño va a pensar. Es como cuando usted le dice, mi amor, se te va a caer el diente, ¿cierto? Pero tranquilo, mi amor, que esta noche vamos a meter el diente bajo la almohada, ¿cierto? Y el ratón Pérez va a venir y va a dejarle una monedita, un billetico. Y todos los chiquiticos creen en el ratón Pérez, ¿cierto? Y espera su monedita, de verdad creyendo que un ratoncito llega y levanta la almohada a la noche. Ahora, los papás decían, pero tiene que estar dormido. Si usted está despierto, el ratón Pérez no viene. El niño se dormía y al otro día, el ratón, y levantaba y estaba la monedita, el billete. Pero llega el momento, hermano, en que usted tiene que decirle, mi amor, nunca fue el ratón Pérez, era yo. pero los niños tienen sus momentos de crianza. Entonces el niño desarrolla un vínculo por su inocencia, por su escasez de malicia.
donde creen todo lo que el papá le diga. Entonces, cuando llevamos esa analogía a nuestra relación con Dios, tal vez no entendamos todo. Aquí sentados no lograríamos definir, proyectar lo que significa que Dios nos dé su Espíritu Santo y nos llene. Porque la experiencia es vasta, hermano. Y los recaudos y las consecuencias de recibir el Espíritu pueden ser muchísimas. Ahora, hay unas principales, como todo lo de Dios, y otras subsidiarias, ¿cierto? ¿Por qué digo esto? Porque hay pastores que se obsesionan con que la gran señal de la llenura del Espíritu es hablar en lenguas. Mire, hermano, yo hasta la saciedad vi gente que oraba en lenguas, pero su corazón estaba podrido. Porque las lenguas básicamente son un don de Dios. Claro, cuando descendió el Espíritu Santo sobre el aposento alto y sobre la casa de Cornelio, una de las grandes señales fue que se oró en lenguas. Y de verdad, es una de las manifestaciones. Lo digo yo, que a mí Dios me dio lenguas, ¿sí? No puedo negar lo que Dios me ha dado, pero no puedo decir que esa es la característica principal cuando la Biblia me dice que hay cosas más importantes que otras, y las miraremos. Entonces no logramos dimensionar todo lo que Dios hace cuando viene el Espíritu Santo. Pero Dios nos dice, si yo le digo que le doy el Espíritu Santo, crea como un niño. Entonces digamos que el Señor quiere hoy proporcionar al Espíritu Santo una llenura. Lo que Dios demanda hoy, niños, pongan atención, es que usted crea como niño que lo va a recibir. Usted se para acá y Dios está diciendo, le voy a dar el Espíritu Santo, créalo como un niño y proporcional a ese interruptor que usted está hundiendo, a esa tecla que usted está hundiendo, de volverse como un niño. Proporcional a eso, Dios le dará el Espíritu Santo. O una vez más, porque muchos de ustedes ya han recibido llenura del Espíritu. Pero el que ama a Dios, el que valora lo de Dios, el que sabe que necesita a Dios, así como Josué dice, Señor, dame más. Dígale usted a Dios con los ojos cerrados, Señor, quiero más. Dígale, quiero más, Señor. Yo he recibido muchas cosas de ti, he recibido muchas veces el Espíritu Santo, pero quiero más, Señor. Dígale ahí, quiero más. Amén. Como el siervo que brama. ¿Qué es un siervo que brama? Y la otra yo vi el video, ¿no? Oiga, cuando el siervo es un animal, vi un macho, ¿no? Unos cuernos, pero cuando el siervo entra en estado de sobrevivencia, lanza un bramido impresionante. El macho alfa lanza un bramido. Como diciéndole a la manada, o encontramos agua o nos morimos. Eso es como el oso que no encuentra comida antes del invierno. Eso es la sentencia de muerte. Por eso usted ve al oso, hermano, cazando lo que se mueva. Oiga, si usted quiere ir a los bosques, allá de Alaska, de Canadá, de Europa, no vaya, hermano. No vaya en otoño. Porque en otoño va a encontrar a todos los animales que hibernan en estado extremadamente salvaje. Claro, el oso necesita comer todo lo que se mueva porque necesita meterse a la cueva hecho un monstruo así gordo para resistir todo lo que dura el invierno, hermano. Asimismo, el siervo, hermano, escucha esto, el siervo brama y le dice a su pueblo, a su manada, dice, o encontramos agua o nos morimos. Entonces la palabra dice, como el siervo que brama, dice, así usted tiene que tener necesidad de Dios. A pesar de que Dios lo haya llenado usted ayer, usted hoy tiene que decir, quiero más. Y quiero más. Y hay una ventaja con Dios, hermano. A Dios nunca se le agota su provisión. ¿Quién le da gloria a Dios? ¿Quién le da un aplauso al Señor, hermano? A la hora que quiera, el día que quiera,
en el momento que quiera, en la dimensión que quiera, en el caudal que quiera, Dios le puede dar a usted lo que usted quiera. ¿Quién dice amén? Y en esa dimensión, oiga, esa dimensión es tan impresionante que cuando usted se pone en ese tono con Dios, como cuando usted le mete una manguera a un tubo de agua, Dios dice, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Amén. Niños, qué tan chévere es que uno le pida a Dios lo que uno quiera y Dios se lo dé a uno. Ahora, le quiero aclarar aquí a los niños, Dios no da cosas tontas. Ay, Señor, que yo quiero todos los juguetes del mundo. No, no, no. Dios dice, no, no, no. Dios nos enseña a pedir. O sea, una de las labores del Espíritu Santo es que nos enseña a pedir. Todo aquello que necesitemos, de verdad, Dios dice, te lo doy siempre y como lo quieras. ¿Quién dice amén? Amén. Dios se enfoca en sus necesidades. Y Él sabe, hermano, que su principal necesidad es la llenura del Espíritu Santo. Él lo sabe, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en la llenura del Espíritu Santo, la ley de Dios deja de ser gravosa, hermano. Entonces, ¿cómo estaba David en ese momento? En ese momento, David estaba seguramente danzando allá en su aposento, metido con Dios. Se llenó de Dios David. Y David dijo entonces, tu ley es recta, Señor, y es como luz a mis ojos. Tu ley es buena y poderosa, y es como la miel, dice, que estaba lleno del Espíritu Santo. El David carnal se le volvió gravosa, pero el David lleno de Dios decía, tu ley es maravillosa, la santidad es maravillosa, hacer tu voluntad me llena, hermano. Cuando uno está lleno de Dios, hermano, pasan cosas maravillosas, hermano. La primera vez, voy a contarle una historia que no suelo contar. Usted ya sabe que yo fui misionero de cárceles, ¿cierto? Pero la primera vez que yo ya había recibido el bautismo del Espíritu, las lenguas, yo ya las tenía. Y el fuego, a partir de ese momento, siempre ha estado conmigo. Pero ese día que yo fui citado para irme de misión, iba yo caminando por la calle, escuche esto, y cayó sobre mí el Espíritu Santo. Tan fuerte que terminé en un andén tirado. Temblando. Yo no sé la gente que pasaba, el pobre muchacho está convulsionando. Le dio epilepsia. No. Dios me tumbó al andén. Y me dobló así y empezó un clamor, hermano. Una conmoción en mí que casi me deja el carro de la misión. ¿Usted dónde estaba? Yo no le expliqué a nadie. No, vamos. Pero estaba yo lleno de Dios. Y Dios hizo cosas tan impresionantes, hermano, ese día, que cuando yo me devolví, yo me puse a mirar por la ventana y dije, Señor, por primera vez he sentido que he hecho algo de verdad. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué tan atractivo puede ser ir a una cárcel, hermano? Ahora, una cárcel en Colombia, donde la cárcel desde que usted entra hasta el último rincón huele a puro a puro popó, a puro baño tapado huele la cárcel. Llena de ladrones, asesinos, sodomitas. Lo más cercano al infierno en la tierra son las cárceles. Pero sentía como si estuviera yendo al paraíso, hermano. Porque entendí que la voluntad de Dios, la apreciación de la voluntad de Dios es sobrenatural. Me sentí como si hubiera ido de paseo, hermano. Como cuando un niño va de paseo. ¿Cómo viene un niño cuando va de paseo? Me llevaron al mar. Cuando el niño no conocía el mar, ¿cómo se siente el niño? El mar tiene algo, hermano, que lo hace un destino, sí, sensacional para uno ir. Algo tiene, esa brisa, esas olas. Entonces llega el niño de allá y dice, conocí el mar. Como hace poquito que hay un muchacho boyacense, que el hombre le gusta ayudar a la gente. Es un influencer, es de los buenos influencers. Entonces,
Entonces se fue allá a la vereda y le preguntó a los campesinos, el que me diga los 8 o 9 tipos de papa que se siembran en Colombia, lo llevo de paseo al mar. Hubo un campesinito que le contestó la pregunta. Y se lo llevó a él, a la esposa y a toda la familia. No, nunca habían salido de la vereda, hermano. Y los llevó a un hotel 5 estrellas, buffet. Imagínense la experiencia para estas personas. Nunca en su vida, hermano, van a volver a hacer lo mismo después de haber visto eso. Así yo me sentía cuando venía de una cárcel, hermano. Entonces puedo entender lo que dice allí el Salmo. Dice, es como miel, es como la miel. Hayamos pensado que era gravosa, pero el rey David dice, es como la miel, dice. Miren lo que dice el apóstol Juan aquí. Vamos a primera de Juan, hermano. A primera de Juan, capítulo 5. Oiga, nuestra distancia de Dios, ¿sabe a cuánto está? A una oración. Nuestra distancia de Dios está a una oración. Primera de Juan 5. Niños, ¿quieren recibir el Espíritu Santo, sí o no? ¿Vinieron a eso o no? Bueno, amén. Allá dice Yeshua que él lo quiere. O sea, él no lo debe entender, pero como un niño lo va a recibir, amén. 5:3 dice. Voy a leer del 1 al 4, dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Es que en eso se traduce recibir el Espíritu Santo y ser lleno de él. Nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escuche esto. Escuche esto. Los mandamientos de Dios, su ley está hecha para amar, para amarla. ¿Quién dice amén? Pues este es el amor, versículo 3, a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son ¿qué? Miren lo que dice el apóstol Juan. Sus mandamientos no son gravosos. Ahora, meditemos en esto un segundo. Eso lo escribió Juan allá en su momento de cenit con Dios. Pero antes de Cristo, ¿qué pensaría Juan, el pescador, de los mandamientos de Dios? El que se atrevió a decirlo fue Pedro, ¿no? Pero de pronto Juan también lo pensó. Pedro dijo, uy, Señor. Ahora, en otro pasaje, ya en su proceso apostólico, Pedro dice, el justo con dificultad se salva. La palabra trata de ser contradictoria, pero no lo es. El justo con dificultad se salva, dice. O sea, pareciera que está diciendo Pedro, ya como apóstol, con gravosidad se salva. Pero Juan está diciendo, los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿De qué depende la perspectiva, hermano? De si usted está lleno de Dios o no. Cuando usted está lleno de Dios, son deliciosos, son maravillosos. Orar es rico. Predicar el evangelio, oh, qué maravilla. Ir a predicar el evangelio en una cárcel es lo mejor. Amén. Ir a una zona de tolerancia a orar por los pecadores es una experiencia extraordinaria. Pero hermano, cuando no está el Espíritu Santo, hasta orar por el desayuno se vuelve tedioso. Señor, ahí algo falta el que se persigna y se santigua en vez de orar. Es que esa es la religión, hermano. La religión reduce la relación con Dios a una santiguada. Y la hago para que usted entienda que es una santiguada. Entonces, el religioso pasa por el muñequito del divino niño y se santigua. Por todos lados donde todo lo que signifique para esa persona un santuario se persigna.
Esa es la religión. Y los líderes de esa religión reducen eso a eso. Usted venga aquí, santígüese y todo marcha bien. No, hermano. La relación con Dios real es cuando yo me lleno de Él. Él tumba el templo. Claro, tenemos que venir a un lugar de reunión porque congregarse es un mandamiento. Pero el templo real es usted. Yo. La relación con Dios es, yo quiero llenarte. Yo quiero hasta los huesos meterme en ti. Amén. Amén. Y allí es cuando el Juan dice, los mandamientos de Dios no son gravosos. Quiero orar, quiero hacer su voluntad, amo la santidad, amo a mi enemigo. Una obra sobrenatural, usted se convierte en un milagro andante. Pero ¿cómo? Si usted era don Peleas, usted era don Trompadas, ahora es puro amor. El Dios hizo un milagro en mí. ¿Pasa o no pasa? Pasa, hermano. De eso se trata. Por eso estamos acá. Para continuar en la dimensión de ese milagro. Se refrena mi lengua, me convierto, antes era una persona que me la pasaba maldiciendo, Dios cambia mi corazón, ahora soy una persona que bendigo, que intercedo por otros, que comparto el testimonio con otros, amén, que amo, a pesar de que me desprecien, amo. Me vuelvo una persona completamente capacitada para ignorar la ofensa. Ole cabeza de cacahuate, no me importa. Ole cabeza de pepino, pasa por un lado, hermano. Sacan el machete y yo saco la Biblia, hermano. Me tratan de empujar y yo abrazo. ¿Quién hace ese milagro? ¿La psicología? El pensamiento positivo. No, el pensamiento positivo no sirve, hermano. Tarde que temprano usted explota. Es como un capítulo de una comedia donde el capítulo trata de que se inventa una frase para traer paz interior. Pero uno de los que practicaba eso dice, usted termina explotando como un volcán. No se engañe. Todas esas frases motivacionales no sirven de nada, hermano, mientras Cristo no se meta y el Espíritu Santo no meta en usted. Entonces, y salen los gurús por las redes sociales. Haz esto. Los 5 pasos para la tranquilidad. Los 5 pasos para eliminar el estrés. Los 5 pasos para eliminar la ira. No, si Dios no se mete en usted, nada de eso va a pasar. Está engañado. Y ahora la moda es, estoy en proceso sanando con Dios. No, eso se lo está inventando usted en su mente. Mientras Dios no se meta en usted, no pasa nada. No pasa nada, se está engañando. Y usted puede hasta modular su voz. Oh, buenos días, criatura del universo. No, hermano, no sirve de nada. Así el lenguaje, tú eres una criatura del universo, un hijo de las estrellas. ¿No es así la canción? Eres un hijo de las estrellas. No, hermano, usted tiene que llenarse de Dios, del Espíritu de Dios. Porque tienen que llegar a esa conclusión. Pero el brinco real es, brinque de ese libro a este libro. Y este libro me está diciendo que aún este libro necesita de la llenura de Dios. Porque si no, usted simplemente es un intelectual. Mire, y vuelvo al punto de los pastores diciendo, lea Biblia, lea Biblia. Yo conozco personas una de las personas con las que yo estuve en el ministerio de cárceles, cuando yo lo conocí me dijo, me he leído 25 veces la Biblia. Cualquiera diría, ¡qué hombre de Dios! Pero a escondidas era un borrachín. Oiga, y el hombre predicaba y todo, pero por allá en sus momentos de soledad, le gustaba al aguardientoski. ¿Dónde está el Espíritu Santo, hermano? Y 25 veces había leído la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia, pero tiene que pedirle a Dios que lo llene. Para que esa Biblia se haga realidad en usted. Ahora, cuando la Biblia se hace realidad en usted,
pasamos a como los científicos, ¿no? El científico dice, bueno, usted tiene una teoría, tiene que comprobarla, ¿cierto? Tiene que comprobarla. Miren lo que dice Gálatas, hermano, 5. Carta a los de Galacia, capítulo 5. Dice, versículo 22, 23. Miren lo que dice. Miren lo que hace la llenura del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es, miren lo que dice, amor. Enumerémoslo. 1, amor. 2, gozo. 3, paz. Paciencia. 4, benignidad. 5, bondad. 6, fe. 7, mansedumbre. 8, templanza. 9 características del fruto. Porque el fruto es uno. Usted no puede decir, hermano, no, pastor, es que yo en mi vida cristiana logré volverme muy benigno, pero soy muy impaciente. Es imposible. Y le voy a explicar desde la biología cómo es el fruto del Espíritu. Venga para acá, Miguel Ángel. Voy a poner un ejemplo con usted. Esperancita, usted tuvo a este muchachote en su vientre, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y nació. Todo chiquitico, ¿cierto? Todo chiquitico, frágil. ¿Era grande? Pobre Esperancita. Pero Esperancita, ¿usted que lo vio crecer, a él le creció un brazo primero y después el otro? ¿O un pie le salió primero que el otro? ¿Cierto que no? Y ambas orejas crecieron simultáneamente. ¿Cierto que sí? Y los ojos también. Entonces, yo no puedo decir, digamos que él es el fruto del Espíritu. Yo no puedo decir que yo desarrollé templanza, pero me falta amor. El amor no creció. O puedo decir que le salió el gozo, pero la mansedumbre no. No, crece todo integral. Por eso la palabra lo llama, gracias Miguelito. La palabra lo llama el fruto, no los frutos del Espíritu. El fruto. ¿Qué dice eso? Que cuando el fruto del Espíritu crece en usted, todo debe crecer por naturaleza, debe crecer simultáneamente. Entonces tiene que empezarse a ver el gozo, tiene que empezarse a ver la bondad, la benignidad, la paciencia, la paz, la fe, la mansedumbre, la templanza, simultáneamente. Dígale acá está al lado, ahí está el milagro, dígale. Y miren lo que dice el apóstol Pablo respecto a ese milagro, con eso remata el versículo, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Quién dice? Ahí viene la libertad. Por eso el Señor Jesucristo dice, practique los dos más principales para producir el fruto del Espíritu. Cuando dice que contra tales cosas no hay ley, lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, nadie puede contradecir un fruto del Espíritu. Mientras se note, la evidencia me está diciendo, ahí está Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Ahí está. Este es un hombre, esta es una mujer de Dios. Nadie puede contradecir eso. Ni la ley, ni siquiera la ley. Ninguna ley puede contradecir eso. Mientras se note. Ahora, tiene que notarse, ¿no? Que es ahí donde el fruto del Espíritu interactúa con los dones del Espíritu. Por eso nosotros los hombres de Dios debemos tener discernimiento espiritual. Dígale al que está al lado, benditos sean los dones. Benditos sean los dones. Que son los que me dicen, este viene con la muela pelada, este viene con abrazo, este viene con lambonería, pero no es una oveja, es un perro. Por eso los dones de Dios tienen que interactuar con el fruto. Que era lo que hacía la iglesia de Éfeso, ¿no? Sabían quién era un verdadero y un falso apóstol. ¿Por lo que hablaba? No, por el fruto. Amén. Eso lo da ¿qué? La llenura del Espíritu. Y vamos a finalizar, hermano, con este versículo. El último versículo que vamos a ver para pasar a orar. ¿Quieren recibir el Espíritu Santo hoy? Amén. ¿Lo van a recibir como un niño? Niños.
Amén. Bueno, bendito sea el Señor. Efesios 5. Ahí adelantico de Gálatas. Efesios 5, versículo 18 al 20. Mire lo que dice. Mire esto. A los que dicen, pastor, pero es que Cristo también tomaba vino. ¿Cuándo usted ha leído que el Señor estaba borracho? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿el apóstol Pablo tomaba vino? Yo creo que llegó un punto en que lo dejó. Porque él tenía que ir a los gentiles. Es que el vino es una cosa cultural, ¿no? Y en esa época donde la potabilidad del agua era algo raro, pues más se tomaba el vino. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo, dice. Versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino. Oiga esto. ¿Por qué la gente toma vino, hermanos amados? La gente que toma licor, ¿qué está buscando? Un gozo, ¿cierto? Por eso cuando dicen, hoy juega la selección Colombia, ¿en qué piensa la persona? De una vez, cervecita. La gente toma licor supuestamente para adquirir un gozo. Entonces el apóstol Pablo dice, no, están buscando el gozo de manera equivocada. No os embriaguéis con vino, dice. Ahí está diciéndolo, no os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. ¿En qué terminan las tomadas de vino y de trago? En peleas, hermano. Para la posteridad yo tengo que cargar con una cicatriz de una pelea de esas. Hay disoluciones, dice la palabra. Dice, antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu. Dígale al que está al lado, sea lleno del Espíritu. Dígale. Amén. Sed lleno del Espíritu. Miren esto. Ahora, me está tratando. Ahora, claro, dije yo que estamos a una distancia de una oración con Dios, ¿cierto? Pero tiene que ser una oración de calidad. No un rezo. No es una cartilla con un rezo, no. Mire qué tiene que contener esa oración que me distancia a mí de la llenura del Espíritu. Mire, versículo 19 dice, hablando entre vosotros con salmos y con himnos. ¿Qué es eso? Una vida de alabanza y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una oración, una solicitud, un gemir a Dios tiene que estar lleno de eso. Y con un elemento fundamental, versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan importante esta última parte? Cuando usted estudia Romanos 1, usted va a descubrir que el primer error que comete el que se aleja de Dios es que deja de darle gracias a Dios. Por eso está diciendo que esa oración debe estar llena de alabanza, de adoración y de acción de gracias. Su oración, donde usted le pide el Espíritu Santo al Señor, tiene que estar lleno de acción de gracias. Nunca deje de darle gracias a Dios en la oración. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que venga. O bueno, ya Dios está acá. Vamos a pedirle al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Póngase de pie, hermano amado. Comience ya a hablarle al Señor, amén. Bueno, bendito Dios. Pongan ahí juiciositos, pongan su mente en Dios, amén. Cierren sus ojitos, empiecen a hablarle con sus palabras a Dios, amén.
Poderoso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Y te pedimos gracias y te damos gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Por el amor con el que nos hablas. Y por el deseo, Señor, de tú habitar en nosotros, Señor. Y nos has hablado, Señor, acerca de un deseo profundo de tu corazón, Señor, de llenarnos de tu espíritu, Señor. Y quieres despertar en nosotros el anhelo, como niños, de recibir el Espíritu Santo, Señor. Vamos a hacer eso, como niños, queremos hoy recibir, amado Dios, el Espíritu Santo, Señor maravilloso. Bendito Dios. Gracias, Señor. Todo aquel que quiera recibir el Espíritu Santo, vamos a empezar con los niños, amén. Vamos a empezar con los niños. Precioso Dios, trae tu Espíritu Santo, Señor. Yo vivo para ti en cada partida. Para los ojos, papi. Para los ojos, mi amor. Estás tú sobre mí, porque rico te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida. En cada partida, en la sala de tu Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada partida. Mientras haya en Dios haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Mi corazón te rindo mi ser, mi
Brindo mi ser, mi corazón. Brindo mi ser, mi corazón. Tienes por ahí, tienes por ahí, Juan Carlos Alvarado por el altar. ¿Quién más? No, Melkin. No se apagará, fuego renacerá. No se apagará, fuego renacerá. No se apagará, fuego renacerá. No se apagará, vida entregaré una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y me encontraré. Cantaré con mi corazón. Mi alma no se apagará. Fuego en mi alma no se apagará. Fuego en mi alma no se apagará. Fuego en mi alma no se apagará. Cada mañana llevaré la leña a guardarlo yo. Mi vida entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y me encontraré.
te buscaré todo mi corazón. Cada mañana llevaré la reina a tu altar, oh Dios, y la entregaré la ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y me encontraré, te buscaré con todo mi corazón. Fuego en el altar, no se apagará. 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 Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios, y la entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, te buscaré de todo mi corazón. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, oh Dios, y la entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, te buscaré de todo mi corazón. Fuego en el altar, no se apagará. 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 Cada mañana llevaré la leña a tu altar, te entregaré como una ofrenda para ti. Esta mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, te buscaré de todo mi corazón. Cada mañana llevaré la leña a tu altar, y la entregaré como una ofrenda para ti. Cada mañana buscaré tu rostro y lo encontraré, te buscaré de todo mi corazón. Fuego en el altar, no se apagará. Fuego en el altar, no se apagará. Fuego en el altar.
Bendito seas, Dios. Gracias, Señor. Pedimos, Señor maravilloso de verdad, que como niños recibamos esa plenitud tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Y que hagas la obra poderosa y prodigiosa, Señor, que necesitamos en nosotros, Dios. Una nueva naturaleza, Dios. Y una plenitud en ti, Señor, para que tu mandamiento, Señor, para que tu gloria, Dios maravilloso, sea deleitosa como la miel, Señor. Señor, sella esta palabra que tú has dado y esta administración y que dé un fruto portentoso, Señor, para la gloria tuya. Amén y amén. Antes de terminar, voy a leerles un versículo para que entiendan que es por fe, hermano. Más allá de cómo se manifiesta en cada uno. Porque en cada uno se manifiesta diferente, hermano. Es lo que dice Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. Miren lo que dice. Capítulo 9. Voy a leerlo rápido, dice. Versículo 17. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Él dice amén. Entonces, ¿y volvió a ser el mismo? Nunca más. Amén. Él primero recibió el bautismo del Espíritu y después Ananías fue y lo llevó a las aguas. Lo hizo al revés. A mí me pasó así también. De tanto esperar que me bautizaran, primero vino el Espíritu Santo y me bautizó. Amén. Pero usted tiene que nacer del agua y nacer del Espíritu. Amén. Mire, no dice la Biblia que pasó nada sensacional, que se cayeron las escamas de sus ojos. Estaba ciego. Pero fue bautizado. Y nunca más, hermano. El antiguo hombre quedó allí. Eso es el milagro de Dios. Amén. Entonces crea lo que usted lo recibe. Vamos a orar, hermano, para terminar. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor, allí el que está enfermo, hermano. Vamos a orar por los enfermos. En el nombre. ¿Qué hay enfermo? Bueno, vamos a orar. Entonces van a poner la mente en alguien que esté enfermo, un familiar enfermo. Bueno, va a extender la mano como si va a pensar, cierren sus ojos y piensen en alguien que esté enfermo. Amén. Y ustedes también. Si usted está enfermo, hermano, ponga su mano allí donde está enfermo. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor. Por la autoridad tuya, Señor, oramos. Porque escrito está en tu palabra que por la llaga tuya somos sanados y curados. Allí donde están puestas las manos y de donde están dirigidas las manos también, Señor, hoy mismo en el nombre de Jesús deshacemos y destruimos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario y todo espíritu de enfermedad queda atado, echado al abismo, Señor. Y declaramos la palabra que dice, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está la victoria del sepulcro? Sorbida la muerte y la enfermedad en la cruz del Calvario. Todo espíritu maligno de enfermedad y de muerte lo atamos y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor, y también oramos hoy reconociendo que tú eres el sumo sacerdote, Señor. Traemos ofrendas, diezmos delante de ti, Señor, pidiendo conforme a esto que reprendas el devorador de las vidas y abra las ventanas de los cielos para que venga abundancia y sobreabundancia, Señor. Atamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria y lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, para finalizar como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, Señor, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz. En el nombre de Jesús, y como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora, antes de que pase a usted, vamos a darle un aplauso a estos niños que estuvieron muy juiciosos hoy. Muy juiciosos. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Si tienen